Bueno, queridas, querido, les doy la bienvenida a los que están presentes, a los que están lejos, a una nueva reunión de confirmación. Estuvimos viendo los símbolos, ya tuvimos 2 sesiones, nos alargamos un poco más con el tema este de los símbolos, porque hay mucha teología ahí dentro, ¿no? Hay mucho que entregar, mucho mensaje, y a la larga el símbolo también es predicación. Uno predica desde el púlpito, pero la imagen también predica. Y eso es muy importante que lo reconozcamos, porque la imagen continúa predicando hasta el día de hoy. Predica para bien y predica para mal, dependiendo de cómo sea el mensaje y quién lo reciba y cómo lo comprenda, ¿no? Que es el camino del mensajero y el receptor junto con su mensaje. Y desde ahí que nos esforzamos en poder interpretar correctamente los símbolos para que nos hagan bien, para que siempre nos remitan a Dios, que nos hagan reconocer a Dios en la vida, que nos hagan sentir la cercanía de Dios. Porque la imagen, la escultura, el cuadro, el vitral, la cruz, no son dignos de adoración, sino solo Dios. La imagen, la escultura, el signo, nos ayudan, nos comunican, nos remiten, nos conducen a Dios, y especialmente a Cristo Jesús, quien es el único que realmente nos ayuda a conocer al Padre. Ese es nuestro piso. Y por eso la simbología es tan importante, porque somos personas sensorialmente diferentes, de distintas culturas, distintas tradiciones, distinta historia, distinto aprendizaje, distinta madurez. Y por ende, a través de la simbología, aprendemos a expresar nuestra fe y también a recibirla mientras la compartimos en comunidad. ¿Por qué? Porque compartimos símbolos y a esos símbolos le damos un significado sagrado, porque el símbolo sagrado nos remite, nos vincula a Dios. No sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con nuestra presentación. Pues bien, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Proseguimos. Hemos llegado ya a la cercanía con el culto cristiano, que es el tema que vamos a empezar a ver. Pero antes de ver las partes del culto cristiano, para que entendamos bien de qué se trata esto del culto y cómo participamos del culto, vamos a tratar de entender las vestimentas litúrgicas. Ya vimos antes lo que son los símbolos, lo que son las partes del templo, vimos el altar, el púlpito, los paramentos, vimos el orden entre las flores, las 2 velas, el cirio pascual, vimos todo eso. Vimos todas las partes del culto, del templo en donde se realiza el culto cristiano. Ahora vamos a ver cómo se presenta aquel que realiza el culto cristiano, aquellos que realizan, que llevan a cabo el culto cristiano. Una vez que la experiencia de lo sagrado es guiada por medio de una tradición establecida en una determinada comunidad, dicha experiencia va tomando forma mediante distintos procesos de identidad religiosa y expresión ritual. La identidad religiosa es aquello con lo cual nos identificamos como una comunidad. Cada comunidad se va a identificar con distintas expresiones religiosas en cuanto a cómo manifiesta su fe. Por eso las iglesias son diferentes, las comunidades son distintas, incluso las iglesias nacionales o locales.
Y esa identidad religiosa trae consigo una expresión cultural, la forma práctica en la cual realizamos, llevamos a cabo el rito, la adoración a Dios, el compartir su palabra y todo lo que eso conlleve. De esa manera, se va cuidando la experiencia religiosa, evitando su profanación, es decir, que no pierda su sentido y significado sagrado y vinculante a Dios, que es lo más importante. Lo que hacemos en la iglesia debe vincularnos a Dios, no al pastor, no al profeta de turno, ni a lo lindo del templo. Siempre tiene que conducirnos a Dios, tanto desde lo ritual como en cuanto a lo simbólico. Por eso lo que tenemos en la iglesia debe remitir a Dios. En la iglesia nos jugamos a la pelota, nos jugamos fútbol, no hacemos un partido de póker. En la iglesia tratamos de que todo lo que hacemos acá nos ayude a compartir la fe en Dios. Para ello se utilizan espacios sagrados como templos, elementos sagrados como altares y también vestimentas litúrgicas o rituales que ayudan tanto a los oyentes como a los oficiantes a mantener la separación personal entre las funciones de lo sagrado, lo que remite a Dios, lo que te comunica y te vincula con Dios, y lo profano, que es lo común y lo ordinario. La vestimenta es parte de la expresión ritual. Y por ende, la vestimenta es tan importante, no más importante que la Santa Cena, ni que el altar, pero es algo que colabora, que ayuda para que los fieles no se distraigan con otras cosas. Por eso la vestimenta tapa a todo lo oficiante, lo más posible. No es una falda, sino que la idea es taparse. En teología se dice que aquella persona que está oficiando, que está predicando, está in persona Christi, está en persona de Cristo, representando a Cristo, y por ende deja de ser ella para poder hablar en nombre de Cristo, con todo el esfuerzo de negarse a uno mismo que uno debe tener. Y a veces nos va bien y a veces fallamos porque seguimos siendo humanos. Pero cada vez que uno se reviste de Cristo para ocultarse uno y mostrar a Cristo y no uno mismo. Es el gran desafío de la predicación. Y no es fácil. Por eso tenemos esta distancia entre lo profano y lo sagrado. Porque si yo entro como pastor a la iglesia y entro despeinado, vistiéndome a medio asear, las personas se van a quedar con esa imagen. Es como cuando me dicen que no tengo los zapatos lustrados, ¿no? Que es uno de mis grandes errores, porque siempre se me olvida, no los veo. Y está bien, nadie se va a morir porque los zapatos no estén lustrados, pero para algunas personas hace la diferencia. Si uno está despeinado, si anda sucio, hace la diferencia. Las manos limpias. Yo me lavo las manos durante todo el culto también por lo mismo. Entonces, siempre hay algo que puede llamar la atención de tal manera que en vez de que yo comunique lo sagrado, empiece a comunicar lo profano. Y las personas, ¿qué pasa? Empiezan a decir, oye, que está gordo el pastor. Oye, parece que el pastor durmió poco anoche. Y empezamos así a hablar y a preocuparnos de otras cosas. Y todo lo que tenemos en el culto tiene que vincularnos a Dios. No a lo que hizo el pastor anoche ni el vecino, sino a Dios. Por eso se trata de guardar esta distancia entre lo sagrado y lo profano para que no profanemos el culto. El problema es que tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque
uno tiende a esa profanación como ser humano, y todos nos pasa, a todos, todos caemos, todos nos equivocamos, todos nos perdemos, todos se nos olvida algo de vez en cuando, y por eso necesitamos a la comunidad para que nos mantengamos en línea. Y por eso cuando la gente a mí me dice, pastor, se le olvidó tal cosa, bien, bien, porque también se me puede olvidar, o pastor, todavía me acuerdo una vez que tú, Berta, me pasaste un cosito para limpiar los zapatos, ¿ya? Y bien, bien, o sea, si esto lo hacemos entre todos y a la larga, pucha, uno hay cosas que no se fija, o las flores. Yo sé que a la Jani le gustan las flores en el altar y a mí me gustan las plantas. Y bueno, encontramos ahí los equilibrios para que lo que hacemos en el culto lo hagamos de tal forma que sea una respuesta espiritual para todos. Y por eso nos ponemos de acuerdo y tratamos de que esté bien hecho. Y si no está bien hecho, debemos llamar la atención del pastor, de la comunidad, de quien sea, porque debemos cuidar lo sagrado. Y ojalá que en la forma de cuidarlo estemos de acuerdo, porque obviamente que no siempre vamos a pensar igual y no siempre le vamos a dar importancia a las mismas cosas. Por eso lo decimos con cuidado y lo compartimos con más cuidado aún, para que así no aparezca como una crítica, sino como algo que nos hace bien a todos. Por eso cito el tema de la Berta acá, que cuando me trajo el tema para limpiar los zapatos, se hizo cargo, porque sabía que a mí se me olvida limpiar los zapatos, y dijo, bueno, aquí está, pastor, úselo. En privado, claro, sí, ¿no? Sí, por supuesto, gracias. Pero bien, bien, bien. Y además que uno entiende que esas cosas son con cariño, y está bien porque uno muchas veces no se da cuenta de las cosas y siempre necesitamos la ayuda de la comunidad todos para poder ser mejores. Cuando se está en un culto o ritual que busca entrar en contacto y experiencia con Dios, entran en vigencia como necesidad de separación entre lo sagrado y lo profano, ciertos revestimientos. Cuando yo pongo algo sobre alguien, un revestimiento, formas y movimientos que colaboran para que el rito tenga sentido y será vinculante para la comunidad que participa de él. Esta es la labor de las vestiduras litúrgicas, los símbolos y los movimientos litúrgicos en el culto. Si se dan cuenta, yo cuando me muevo en el culto, cuando estoy haciendo el culto, evito por todos los medios de hacer movimientos bruscos. Si se dan cuenta, los movimientos en el culto son redondeados, suaves, uno junta las manitos, no anda haciendo escándalo, todo se hace de un movimiento ritual que se llama eso, movimiento litúrgico. ¿Por qué? Porque si yo me tropiezo o hago cualquier tontera, la gente se desconcentra. O si me empiezo a rascar la cabeza todo el rato, ¿no? Son detalles que uno puede decir, mira, qué exagerado el pastor, pero a mí me pasa, por ejemplo, cuando veo a otras personas que, o a otros colegas que cuando son demasiado burdos, me desconcentran. Ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Bertil, el pastor norteamericano que a veces me reemplazaba en los veranos? Cuando él hacía el signo de la cruz, hacía... Sí, de todas maneras. Sí. Y parecía como si fuera un robot, claro, un superhéroe de Marvel. Y eso era extraño, ¿ya? Él tenía su forma y era un maravilloso pastor lleno de espiritualidad. Pero en ese tipo de cosas era muy extraño, ¿no? Nadie hace la señal de la cruz así. ¿No? Era extraño, un detalle solamente. ¿No? Entonces, por eso uno hace la señal de la cruz con los dos dedos juntos, que simbolizan la doble naturaleza de Cristo y la Trinidad. ¿Ya? Entonces ahí, en el nombre del Padre, del Hijo, y es suave, ¿sí? Los ortodoxos lo hacen así, ¿ya? Tiene el mismo significado, pero cambian los deditos. Yo lo encuentro demasiado complicado, así que lo hago con esos dos juntos y los 3 ahí. Es un símbolo, ¿sí?
Doble naturaleza, Trinidad. Son símbolos, no hay uno correcto, ¿sí? Pero por eso es tan importante el gesto. Yo tenía un pastor en Buenos Aires que siempre llegaba tarde y entraba al templo desde la sacristía, desde adelante, no desde atrás, igual que la gente, vistiéndose. Y llegaba al altar poniéndose el alba, que es la toga blanca que se usaba allá, vistiéndose y amarrándose el símbolo, y era extraño porque era lo más antilitúrgico que había, era un excelente pastor, pero en ese tipo de cosas era tan despelotado que hacía que la liturgia no tuviera sentido, porque era como si estuviera haciendo un asado, y se daba vuelta de un lado a otro, se apoyaba en el altar con una mano, mientras usaba la Biblia en la otra, entonces estaba así, y no, pues el altar no es para apoyarse. Incluso llegaba con el mate y lo ponía en el altar y seguía el culto con el mate en el altar. Y uno dice, ya, está bien la cultura del mate, bienvenida, pero es necesario, ponte una mesita al lado para tu mate si es que lo necesitas, ¿no? Yo también tomo agua durante el culto, pero al lado, ¿no? Hay que guardar esas cosas. Alguno podrá decir, da lo mismo. No da lo mismo, porque si no, se chacrea, como decimos en chileno, lo que debe vincular a Dios. Y es entretenido, es maravilloso, tomábamos todos mate en el culto. Y del mate del pastor, y todos compartíamos el mate, y el mate se iba de un lado a otro, mientras el pastor predicaba. Entonces, por un lado tú dices, mira, es un mensaje maravilloso de comunidad, para el que ha vivido en Argentina, sabe lo que eso significa, y es algo hermoso. Pero también era chancho en misa. Era demasiado, sí. Podemos tomar mate después. A la larga la gente estaba más preocupada del agua, y la gente se paraba en la mitad del sermón para ir a buscar agua y volver, en vez de preocuparse de la predicación. Entonces, esas cosas que son simpáticas, culturales, tiernas y comunitarias, pueden transformarse en algo que nos aleja de lo que es importante, Dios, no el mate, ni la simpatía del pastor, ni la unión de la comunidad, es Dios. Todo lo demás debe salir de esa vinculación con Dios. ¿Se entiende? Yo por eso siempre necesito llegar muy temprano a la iglesia. Y cuando no llego temprano me pongo nervioso porque siento que no estoy listo, porque necesito estar acá y necesito redactar por última vez mi sermón aquí. No lo puedo hacer en mi casa, tengo que hacerlo acá, porque lo necesito. No es que no lo haya preparado, yo lo traigo todo listo, pero necesito sentarme a pensarlo de nuevo porque estoy en donde se predica la palabra de Dios. Y así lo hago yo. Hay otro que le sirve de prepararlo el martes y lo lee el sábado o el domingo y está listo. Yo no puedo leerlo. No puedo, simplemente no puedo porque no me resulta natural. No siento que estoy predicando la palabra de Dios, sino que estoy leyendo un trabajo que ustedes pueden leerlo en el baño. Pueden llevárselo para casa, se los mando al mail y listo, si es que es por leer algo. Entonces, tenemos vestiduras litúrgicas, símbolos y movimientos litúrgicos en el culto. En el caso de las vestimentas litúrgicas, estas tienen la función de revestir de lo sagrado y tapar el cuerpo de quien guía la adoración y la predicación. De modo que los participantes no se fijen en él o ella, sino en su función y en el mensaje de Dios. Este es el objetivo de la vestimenta litúrgica. No hace sagrado al pastor. ¿Ya? No viste al monje, como dice el dicho. Sirve para taparlo, para que no parezca la persona, sino que la persona vaya desapareciendo para que aparezca Cristo. Y ese es el gran desafío que tenemos los oficiantes, los pastores, los predicadores y los liturgos.
que debemos tratar con mucho esfuerzo, a veces fallamos, por supuesto, de negarnos a nosotros mismos para que la gente reciba a Cristo y no reciba a un pequeño Rudy o a un pequeño Robinson o a un pequeño lo que sea, ¿no? Porque no tenemos que adorarnos a nosotros. Y por eso, repito, es la comunidad la que regula al pastor. Y el pastor se regula junto con la comunidad. Esto es muy importante. El pastor no sabe todo. La comunidad debe estar presente en el desarrollo del pastor para que el pastor pueda responder a las necesidades espirituales de la comunidad y no siempre piense que está en lo correcto, no siempre piense que hace todo bien, porque no hacemos todo bien. Y muchas veces no interpretamos bien las necesidades de la comunidad y la gente debe decirlo. Y a veces uno tiene problemas matrimoniales, se peleó con los cabros chicos en la casa y necesitamos que nos despierten, que nos digan, oye, pastor, váyase de vacaciones, está medio idiota, ¿ah? Que nos diga, pastor, por favor, báñese. Y a mí una vez me retaron también, porque yo cuando llegué hacía muchos matrimonios y todo, e iba a todas las fiestas, pues. Y yo una vez pasé de largo. Y me vine de una fiesta en Rancagua, manejando a las 6 de la mañana, después del matrimonio, y me creía súper pillo, súper joven, a los 27 años, y llego a la iglesia hediondo, despeinado, ya me mojé un poquito el pelo y listo, y una señora, por supuesto, me llamó la atención. Y yo estaba indignado de que me hayan llamado la atención. Y después otra señora, con más cariño, que me hizo entrar en razón, y me dice, no, pues si te estás desubicando, o sea, ¿quién te crees que eres que tienes derecho a llegar sucio? ¿Qué pasa si yo llego sucio? ¿Acaso no me vaya a decir nada? Entonces, uno tiene que ir autorregulándose porque la madurez también es distinta. Las que me conocen desde que estoy acá, no hablemos de cuando era chico, saben que uno va madurando también y va cambiando. Y eso uno lo hace gracias a la ayuda de la comunidad. Uno no crece solo. A uno lo ayudan a crecer. Y algunos son más lentos y más duros de cabeza que otros. Yo soy de los duros de cabeza. Por eso los quiero tanto, porque me aguantan. Así que revestimos de lo sagrado aquello que es profano. Yo como pastor soy el profano. Yo no soy sagrado como pastor. Es solo una función. Yo no levito, no vuelo, no soy un ángel, al menos no en el sentido medieval, sí en el sentido bíblico, porque el ángel es el que da un mensaje de Dios. El ángelos es el mensajero. Así que revestimos lo profano para que las personas vean lo sagrado y no vean lo profano que soy yo como pastor, como oficiante, como predicador, como liturgo. Y el que le toque predicar. Así vamos a llegar a este espacio en donde entendemos que el revestimiento no es algo que se inventó de la noche a la mañana, sino que es algo que ha acompañado la historia de la iglesia desde sus inicios. El revestimiento proviene de orden litúrgico del antiguo Israel y los profetas. A través de Moisés, Dios establece a Aarón como el primer oficiante litúrgico de Israel, consagrado y revestido para el servicio litúrgico. O sea, esto no es de nosotros, es de siempre. Acá les traje un pequeño dibujo, es una imagen de lo que pudo haber sido, ¿no es cierto? Obviamente que no habían fotos de hace 4.000 años atrás, 3.500. Y me tomé la libertad de copiar el texto para que lo entendamos, ¿sí? Dice, oficiante litúrgico en el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo, la tienda del encuentro, es esta carpa que viene a ser el primer templo, que se armaba mientras el pueblo de Israel iba en su éxodo desde Egipto hacia
Canaán. Iban armando esa carpa, ese tabernáculo, que era el espacio sagrado, delimitaba el espacio sagrado de Israel, en donde se realizaba el culto a Dios. Y en donde van a estar luego las tablas de la ley, dentro del, ¿cómo se llamaba donde estaban las tablas de la ley? El arca del encuentro, ¿no es cierto? El arca. Dice así, en Éxodo 28, entre todos los israelitas, Dios le dice a Moisés, elige a tu hermano Aarón y sus hijos, y ordénale que se acerque a ti para que sea mi sacerdote. Primer tema, no es Aarón sacerdote de Moisés, sino de Dios. Luego harás las vestiduras sagradas de tu hermano Aarón, a fin de que esté magníficamente ataviado. Para ello recurrirás a los artesanos más competentes que yo he dotado de una habilidad excepcional, y ellos confeccionarán las vestiduras de Aarón, a fin de que sea consagrado para ejercer mi sacerdocio. Las vestiduras que harán son las siguientes: un pectoral, que es el que vemos aquí, ¿no es cierto?, de colores. Un efod, que es acá este cinto. Un manto, que es esto que está acá, azulito, que está por debajo de todo esto. Una túnica bordada, aquí abajito. Un turbante y una faja. Y cuando hagan las vestiduras sagradas para que Aarón y sus hijos puedan cumplir sus funciones sacerdotales, emplearán oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Harás el manto del efod, todo de púrpura violeta. En el centro tendrá una abertura para que pueda pasar la cabeza, como un poncho, ¿no? Y esa abertura tendrá un dobladillo alrededor como el cuello de una cota de guerrero, para que no se rasgue. Aarón irá revestido del manto para ejercer su función sacerdotal. Y el sonido de las campanillas que estaban aquí tendrá que oírse cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga de él, ¿no? Las campanillas son un movimiento litúrgico, no podía entrar corriendo, las campanillas iban despacito sonando para ir armando un ambiente dentro del espacio litúrgico. El mismo relato nos dice que van a usar lo mejor, van a usar oro, van a usar a los mejores artesanos, porque lo que se da a Dios es lo mejor. No se hace las cosas a Dios con los restos, se hace para Dios lo mejor que tenemos. Recuerden que esa fue la gran diferencia entre Caín y Abel, porque Abel da lo mejor de la ofrenda que tiene. En cambio, Caín solo da lo que agarra primero. Y por eso a Dios le disgusta la ofrenda de Caín, y Caín, en vez de superarse a sí mismo, prefiere enojarse con el hermano, y bueno, ya sabemos la historia. Acá es muy importante que se van a confeccionar las vestiduras con lo mejor que hay, son los mejores artesanos con los mejores materiales, porque es para Dios, lo cual no significa que tiene que ser ostentoso, tiene que estar bien hecho por gente capacitada, porque es para Dios. Así harás túnicas, fajas y mitras para los hijos de Aarón, a fin de que estén magníficamente ataviados. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos, luego los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. Ungir, investir y consagrar para ejercer el sacerdocio. El ungimiento se hace con aceite,
La investidura es la autoridad que se da sobre el sacerdote para que ejerza la función, y la consagración es la separación del personaje a su función pastoral sacerdotal. Ahora está dedicado a Dios, ya no a otra función. También les harás unos pantalones de lino para cubrirse desde la cintura hasta los muslos, ¿no? Tenían que estar cubiertos por lo mismo, porque están haciendo un ejercicio a Dios. Aarón y sus hijos los usarán cuando entren en la carpa del encuentro o se acerquen al altar para el culto del santuario. Y ahí está el tema, ¿no? Esta es la vestimenta litúrgica para el culto a Dios. Aarón no tenía que estar vestido así todo el día, pero si va a estar sirviendo a Dios, debe hacerlo vestido de esa forma para que él mismo se dé cuenta que no está haciendo la comida en la casa, está sirviendo a Dios. Y es lo mismo que tenemos que hacer también nosotros los pastores. Por eso en muchas iglesias, especialmente evangélicas, las personas van de etiqueta a la iglesia. Y está bien. ¿Por qué? Porque lo toman como un momento especial y que yo me pongo lo mejor que tengo para ir a ver a Dios. Y está bien. Perfecto. El problema es que no lo pueden poner como obligación, porque hay gente que no tiene, o hay gente extraña que usa otra ropa, raros, uno mismo, ¿no? Por eso la iglesia tiene que estar abierta. Pero si la gente quiere ponerse de fiesta para venir a la iglesia, bienvenido. Bien. Porque es una demostración de que te importa. Hay otros que lo demuestran de otra forma, no con la vestimenta, sino con la participación, la colaboración, la espiritualidad personal, etc. Así, a través de Moisés, Dios consagra a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes oficiales del pueblo de Israel para el servicio en el santuario. Vamos a continuar ahora en Éxodo 40, dice, la consagración del sacerdocio. Esto es lo que harás para consagrarlos a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto y prepara con harina de la mejor calidad panes ácimos, tortas sin levadura amasadas con aceite y galletas sin levadura untadas con aceite. Todo esto es parte del ritual. Colocarás todo eso en una canasta y lo presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Después ordenarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la puerta de la carpa del encuentro y los lavarás con agua dentro, en la puerta del tabernáculo, ¿no? Carpa del encuentro es otro nombre solamente. Tomarás luego las vestiduras y revestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, que son todas estas cosas que ya vimos, ¿no? Y los ceñirás con el cinturón del efod, ¿no? Le vas a poner el cinturón apretado como señal del compromiso. Le colocarás también el turbante sobre la cabeza y el signo de su consagración encima del turbante. Tomarás después el óleo de la unción, el aceite, y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás con él, ¿no? A la usanza antigua se echaba aceite sobre la persona y eso era un revestimiento divino que simbolizaba que la persona había sido tocada por Dios y que ahora tenía una misión distinta en la vida y lo que hacía antes ya no lo hace, ahora se dedica al culto a Dios o a ser rey o a ser profeta. Continúa diciendo, enseguida ordenarás que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnicas, los ceñirás con un cinturón y les ajustarás las mitras. Así el sacerdocio les pertenecerá por un decreto irrevocable, no es de Dios eso. De esta manera investirás a Aarón y a sus hijos. Interesante, acá les puse esta imagen a la derecha. ¿Por qué? Porque tienen distintas vestiduras. Aarón sería este de la izquierda. ¿Ya? Recuerden que esto es una posibilidad de cómo se vería. No tenemos uno original. Y a la derecha están el sacerdote común, los hijos. ¿Ya? El gran sacerdote y el sacerdote común. Eso ya nos habla de que tenemos distintos
tipos de órdenes dentro del servicio en el templo a Dios. Por eso, hoy en día también usamos distintas vestiduras litúrgicas, porque son distintas funciones. Eso lo vamos a ver enseguida qué significa cada uno. Solo les quería mostrar con esto que, en primer lugar, Dios introduce las vestiduras como revestimiento para separar lo profano y lo sagrado. Dios instaura un ritual para que las personas vean a través de ese ritual, porque eso es para verlo, ¿ah? Para que eso se hace presencial, no se hace oculto. Todos tienen que ver, porque en el momento en que ese ritual se hace real, todas las personas son testigos de que Aarón y sus hijos, a través de ese ungimiento y de haber recibido las vestiduras, ya dejan de ser Aarón y sus hijos para ser sacerdotes de Dios, al menos mientras estén en el oficio, en el culto a Dios. Se transforman en oficiantes. Y desde ahí en adelante, cada vez que oficien, cada vez que estén en el tabernáculo, van a tener que hacerlo como Dios manda, para que siga un orden. Si Aarón y sus hijos empiezan a hacer otra cosa en vez de servir a Dios en el tabernáculo, se van a dar cuenta y van a recibir el castigo correspondiente. ¿Por qué? Porque esto es serio, no es juego. Y por eso es tan certero el texto. El texto es muy largo, ¿eh? Son más de 10 capítulos solo de cómo tiene que hacerse el ritual, de cómo se hacen las vestiduras y del significado que tienen. O sea, es algo que realmente es importante. Y desde ahí va a seguir hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento vemos algunas imágenes que nos ayudan a retomar esta situación. ¿Por qué? Porque Jesús participó en su vida ritual como judío y hacía las mismas cosas que hacían los judíos. Iba el sábado a la sinagoga, leía la Torá, oraba a Dios, cumplía con los rituales judíos igual que cualquier otro. En ese sentido, vemos que el Nuevo Testamento nos da también imágenes de lo que significa este revestimiento, ya no tan litúrgico, no tan centrado en el templo como tal, porque Jesús tiene algunas dificultades con el templo judío en cuanto a la espiritualidad y los mandamientos, pero sí nos dice que continúa este movimiento de lo sagrado que busca vincular a Dios. Entonces, por ejemplo, en la transfiguración de Lucas 9, nos dice, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Es un movimiento litúrgico, un espacio, una función litúrgica. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria, ¿no? Ahí tenemos el tema del revestimiento y la vestidura como algo importante que hace la diferencia. Aparece el blanco, que va a aparecer muchas veces. Por eso, el color litúrgico por excelencia para las vestimentas es el blanco. De ahí vamos a ir a esos temas. Luego, cuando viene la promesa del Espíritu Santo en Lucas 24, antes de que Jesús vuelva al cielo en la ascensión, dice a sus discípulos, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto, ¿no? El revestimiento no es solamente una vestimenta, sino también nos revestimos con la fuerza del Espíritu Santo. Más aún, el apóstol Pablo luego va a decir, lo que es corruptible debe revestirse de la incorruptibilidad, de lo que no se rompe, lo que no se echa a perder. Y lo que es mortal debe revestirse de la inmortalidad. Vemos acá que esto del revestimiento ejerce una función ahora espiritual. Sale de la vestimenta del liturgo
para transformarse en una opción espiritual de revestirse de Dios para sentir la presencia de Dios en la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, no solamente los pastores u oficiantes. Y en Gálatas el apóstol Pablo también dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, y eso es lo que tenemos que lograr. Ese es el objetivo. Todo el revestimiento pastoral, el altar, el templo, el culto, las ropas, vestimentas litúrgicas, los movimientos, los símbolos, las imágenes, todo tiene este fin, que a la larga seamos revestidos de Cristo. Porque si no somos revestidos de Cristo, todo lo demás pierde sentido. El pastor está puro perdiendo el tiempo, la gente está perdiendo el tiempo, los símbolos no sirven porque no nos estamos revistiendo de Cristo y quizás nos revestimos de simpatía, de mucha buena onda, nos reímos juntos, pero si no usamos todo lo que tenemos en la iglesia para revestirnos de Cristo, perdemos todo lo demás. Todo lo demás deja de tener sentido. Por eso es muy importante, no adoramos la imagen, no adoramos al pastor, no adoramos la vestimenta, adoramos a Cristo. Y si todo el trabajo del pastor y también de la comunidad no nos ayuda a vincularnos con Cristo, a revestirnos de Cristo, entonces no sirve. Y hay que buscar a otro. Así nomás. Acá la comunidad no le debe nada al pastor. El pastor se debe a la comunidad. Y cuando el pastor deja de ser útil, deja de ayudar y colaborar para que la comunidad se revista de Cristo, debe irse. Y la comunidad debe, por el bien de la comunidad, pedir que se vaya o que cambie. Pero los pastores no pueden estar apernados en la comunidad. ¿Por qué? Porque llega un momento en que también nos tenemos que ir, porque se te acaban las fuerzas, las ideas, uno comete más errores y termina destruyendo todo por lo cual uno trabajó. Por eso, este es el tema, revestimiento de Cristo. Todo lo que estamos viendo es para eso. Si no, no sirve. Acá no hay magia. Y así llegamos a las vestimentas litúrgicas que usamos hoy. En los cultos y ritos cristianos se utiliza mayoritariamente el alba como vestimenta litúrgica. Este es el alba. Un tipo de alba, por supuesto, hay muchos tipos. Es una túnica blanca, claro, que viene a emular el manto del sacerdote, como vimos en el caso de Aarón, que tenía por debajo un manto que tapaba todo el cuerpo. Ese es el alba. Esa es la función del alba, tapar el cuerpo. Y como vimos recién en los textos del Nuevo Testamento, el blanco era el color de aquel personaje que entregaba un mensaje de Dios. Ahora lo vamos a ver en todos estos textos que les puse. Todos están vestidos de blanco, ninguno de azul, de negro, de rojo, todos vestidos de blanco. Porque en el Nuevo Testamento se establece que los mensajeros de la resurrección de Jesús anuncian su mensaje revestidos con vestiduras blancas. Y esa es la tradición que hemos heredado. Ahí ya vimos durante la transfiguración de Jesús, hay vestiduras resplandecientes. En este caso les puse el texto de Marcos, no el de Lucas. Luego, el joven que aparece en el sepulcro para anunciar la resurrección de Jesús, se presentó a las mujeres vestido con túnica blanca. Y es el que les da el mensaje: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ese es el mensaje que tenemos que dar los pastores. Los que estamos revestidos, seamos o no pastores. No tengan miedo. Jesús ha resucitado. Ese es el mensaje cristiano. No tengan miedo. Ha resucitado. Los ángeles mensajeros, que comunica la resurrección de Jesús, se presentó a las mujeres con aspecto como el de un relámpago y vestiduras blancas como la nieve. Y dijo a las mujeres, también, no teman.
Yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado, no está aquí porque ha resucitado. El mensaje de la resurrección con las vestiduras blancas se da hacia la pérdida del temor y la adquisición del revestimiento de Cristo a través de la fe en la resurrección. Luego a María Magdalena, también 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había puesto el cuerpo de Jesús. En Juan 20. Finalmente, durante la ascensión de Jesús, cuando Jesús vuelve al cielo, los apóstoles recibieron el anuncio de la segunda venida de Cristo a través de 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron, este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Ahí viene el anuncio de que Jesús vuelve para nuestra propia resurrección. 2 hombres vestidos de blanco. Ahí da lo mismo si son ángeles o no, hombres, mujeres, no importa. El revestimiento de blanco quiere emular que el mensaje viene de Dios, porque el blanco es el color de Dios en cuanto es el color de lo santo, de lo puro, de lo limpio. El amarillo en general nos recuerda el oro como el material antiguo más precioso, en donde se busca unir lo blanco con el amarillo para señalar de que Dios está ahí, porque Dios es lo más precioso. Es más que nada un tema netamente estético, que brilla más. Si yo tuviera una estola blanca, no es lo mismo que si tengo la estola blanca con dibujos de cruces o uvas o trigo, porque hay un mensaje ahí. Es más que nada una cosa estética solamente, pero el blanco es el color. Así que este es el alba que usan los católicos mayoritariamente y diría hoy en día la mayor parte también de la iglesia luterana. Solo las iglesias luteranas de tradición alemana usan el talar negro, el resto usa blanco como corresponde, ¿eh? Como corresponde. La iglesia metodista también usa blanco, al menos los metodistas tradicionales. Como decía recién, en las iglesias que siguen la tradición de la Reforma del siglo XVI, se utilizó mayoritariamente el talar o la toga, que siguiendo la tradición litúrgica del revestimiento, le da un énfasis académico centrado en la enseñanza y la predicación. Como aquel entonces, en el siglo XVI, los doctores de la academia se vestían de negro, los profesores se vestían de negro con una toga negra, se ve en las películas antiguas, para impartir sus clases magistrales, se creyó provechoso, con un fin de enseñanza, que todo aquel que ejerce la enseñanza de la palabra mediante la predicación, también utilizara el negro como símbolo de ser una persona preparada y consagrada para la enseñanza de la palabra de Dios. Esto también llega en respuesta a que en la época de la Reforma muchos sacerdotes realizaban prédicas sin sentido y sin preparación bíblica. Por lo cual el talar negro servía para diferenciar entre los versados predicadores de la Biblia y los papistas, hablando peyorativamente, ¿no? Esa fue una forma que encontraron en la época de Lutero para separarse desde lo simbólico de los católicos. Entonces, cuando alguno, porque las iglesias eran las mismas, la iglesia del pueblo X, de un día a otro empezó a ser luterana y dejó de ser católica, y las personas cuando iban, si es que estaban muy perdidos, se daban cuenta de que si el padre, el pastor, estaba de negro, entonces significaba que era un seguidor de la Reforma. Y si estaba de blanco, entonces era de la iglesia del Papa. Dicho peyorativamente, ¿no? Porque el problema era con el Papa en ese entonces. Entonces, lo que hizo Lutero fue, y otros reformadores con él, hacer un cambio litúrgico bastante agresivo de dejar de utilizar el blanco para enfatizar que el pastor
luterano especialmente, luego lo van a seguir los reformados, los anglicanos también usan blanco, es una persona que sabe predicar, es una persona que sabe de la Biblia, es una persona que está preparada, es un doctor en teología. No es cualquier tipo que repite lo que tiene que decir, sino que está preparado. Por eso muchas veces en la antigüedad los pastores firmaban, hasta hace muy poco, doctor, pastor algo. Y uno ve los registros antiguos de la misma iglesia de acá, todos eran doctores, porque se centraban mucho en el mensaje, más que en la liturgia. Y gracias a eso, en la iglesia luterana, especialmente, se perdió mucho del énfasis litúrgico por este énfasis en la predicación, para no parecerse a los católicos. Siempre ese famoso cáncer de la iglesia, de que por no parecerse a la larga empezamos a perder elementos rituales que hacen bien a toda la iglesia y que son buenos. Y que personalmente yo busco recuperar. Junto con el talar, en la mayoría de las iglesias protestantes se utiliza un befgen, un corbatín con dos tablas que caen desde el cuello del talar, aquí está arriba, ¿no es cierto? Y que simbolizan el antiguo y nuevo pacto de Dios con nosotros, o también ley y evangelio, o también unidos en la diversidad si es que usamos cuello clerical. Es decir, no podemos exigirnos que seamos todos iguales porque no lo somos. Y así, símbolos que vienen junto con el talar o el alba, más el alba que el talar, por supuesto, el talar es posterior, el alba es mucho más antiguo y más original. A mí me encanta el talar, mucho más que el alba, pero entiendo perfectamente que lo que debería ser es el alba, no el talar. Es parte de la tradición de la iglesia solamente. Yo en Argentina, a los 7 años que estuve allá, usé alba, no talar, porque allá en esa iglesia se usaba alba. Y me acostumbré. Y cuando llegué acá, me puse el talar al tiro porque es mi tradición. Yo crecí con el talar. Pero entiendo que el alba es más correcto litúrgicamente. Pero sigue siendo un símbolo. Y eso no está escrito en piedra. Lo importante es que sea algo que la comunidad reciba y le sirva para vincularse con Dios. Por eso yo siempre le decía al pastor Miguel, ojo con el alba, porque tú puedes hacer algo litúrgicamente correcto, pero comunitariamente incorrecto. Porque si la comunidad no está acostumbrada o no ha recibido la instrucción necesaria, pueden tomar el uso del alba como algo extraño y rechazarlo. Y puede que no se cumpla el objetivo de que tu vestimenta litúrgica ayude a la persona, sino que le esté todo el rato pensando en por qué carajo usa el alba, ¿no? Si acá somos otra cosa. Por eso siempre hay que educar. En principio, en los pastores no hay diferencias, al menos en los pastores luteranos. Todos somos iguales. A lo más tenemos diferentes tradiciones litúrgicas. Algunos usarán estola, otros no. Algunos usarán casulla, como vamos a ver después, y otros no. Pero somos todos iguales. La única diferencia es que puede haber un obispo, pero el obispo sigue siendo pastor. Solo que es el pastor de los pastores. No tiene más autoridad que el resto de los pastores, porque somos todos iguales a los ojos de Dios. En el caso de la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana, ahí sí hay mucha diferencia. En primer lugar, lo que diferencia al pastor de quien no lo es, al sacerdote ordenado o ministro ordenado, es la estola, ya que es esto que vemos acá a la izquierda, que se pone sobre el cuello. Solo los pastores ordenados que están consagrados al ministerio pastoral pueden usar estola. Cualquiera preparado puede predicar, cualquiera puede guiar la liturgia, pero solo los pastores pueden usar la estola. Este es el signo de los pastores.
En todo caso, hay algunos pastores varios, que no usan estola, simplemente no la usan porque no es su tradición. Sí es la mía. Pero eso es un signo de la ordenación, como dice acá. ¿Ya? El pastor está dedicado al servicio de Dios y es signo de su ordenación al sagrado ministerio de la palabra y los sacramentos, como se llama. Y recrea el yugo de la yunta de bueyes y simboliza llevar el peso de la iglesia y conducirla hacia donde Dios quiere, ¿no? La yunta de bueyes que tiene que uno tirar la carreta de la iglesia, esa es la labor del pastor, ayudar a Dios a tirar la carreta de la iglesia, y ese cargo es el peso de la iglesia que los pastores tenemos sobre nuestras espaldas para que lo sintamos y no creamos que estamos de vacaciones, sino que realmente entendamos que estamos aquí para trabajar, para guiar a la iglesia y no hablar de nosotros mismos. Al igual que los bueyes llevaban su carga bajo el yugo, los pastores ordenados son llamados para llevar y conducir la carga de la iglesia y hacerlo con amor por el resto de su vida. Sus colores y simbologías particulares responderán al tiempo litúrgico, al igual que el paramento y la casulla. La casulla la vamos a ver enseguida. La estola puede ser blanca, verde, roja, morada, azul y negra. El cíngulo es un cordón blanco que, si se acuerdan, también estaba en el cinturón de Aarón, que en forma de cinturón se ciñe el alba, ¿no? Aquí aparece el cíngulo que se deja caer. Incluso el cíngulo se hace un nudito acá de forma especial que simboliza la Trinidad. Este ceñimiento al alba es una señal y compromiso y unión a Dios en el ministerio pastoral, ¿no? Me aprieto el cíngulo como señal de que estoy atado a Cristo. Y el talar no usa cíngulo, sino que usa el befgen como signo de compromiso con el Evangelio. La casulla también recuerda aquello que vimos con el manto del efod de Aarón, es la vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás, sobre el alba, sobre el cíngulo y la estola, para celebrar la Eucaristía. La casulla es una vestidura que viene con el alba, no se usa con el talar, y consiste en una pieza alargada con forma de manto o poncho. Es principalmente utilizada por los sacerdotes de la Iglesia Católica y por los pastores en celebraciones de la Iglesia Anglicana, la High Church, la iglesia elevada litúrgicamente hablando, y las iglesias luteranas escandinavas, que son muy, muy, muy litúrgicas. La casulla simboliza a Cristo. El sacerdote se reviste de Cristo, se pone esta cosa que lo tapa entero para realizar la institución de la Santa Cena, aunque puede utilizarlo durante toda la celebración. Su color, al igual que la estola, va a depender del tiempo litúrgico. Y solo puede ser utilizada por pastores ordenados, porque está reservada para el servicio eucarístico. En la Iglesia Católica, si ustedes van, y también en algunas luteranas, que usan esta casulla, y si hay más pastores oficiando, van a estar con el alba y la estola, si son pastores; si no son pastores, la pura alba, y el que está oficiando, el que va a celebrar la Santa Cena o la Eucaristía, que es lo más importante, va a usar la casulla. Y la casulla distingue al que celebra la Eucaristía del que realiza las otras funciones sacerdotales durante el culto. Y yendo hacia adentro, tenemos el cuello clerical, que lo uso yo, hay muchos que no lo usan, cada vez se usa menos en general, la Iglesia Católica también cada vez lo usa menos, porque a los pobres sacerdotes ya los empiezan a molestar en la calle y todo eso. Una camisa de cuello redondo con una tableta blanca delante que utilizan pastores y sacerdotes, y recuerda la grilla que encadenaba a los esclavos desde el cuello. Esto simboliza que somos esclavos de Cristo por voluntad propia. Y por eso nos dedicamos a la tarea pastoral. Es una esclavitud voluntaria, y de que estamos en función
al servicio, al amor al prójimo en nombre de Cristo. Si está entero, si se ve todo blanco, se llama cuello romano. Si no, es cuello clerical, o cleriman, algunos le dicen también. Y simboliza la esclavitud. Para que las personas lo reconozcan a uno como pastor, Ajá. y que uno se reconozca también a sí mismo como pastor. Pero no es obligatorio usarlo a diario, ¿o sí? No. No. No, nada de esto es obligatorio porque tiene que ver con un mensaje. Yo soy el único pastor de la iglesia en Chile que lo usa, porque yo lo necesito, porque me sirve a mí también, para recordar que estoy en función pastoral y así no me desordeno. Exacto. Sí, sí, porque es súper fácil hacerse el loco y no hacerse cargo de lo que uno tiene que hacer. Y eso me ayuda a mí a realizar mi trabajo y creo que también le ayuda al resto a entender que hay que guardar distancias y que podemos llevarnos bien, que podemos ser amigos, pero yo sigo siendo pastor. Y no podemos ir a tomar juntos en la noche. No, hay cosas que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque a la larga profana aquello que debería ser sagrado. Y uno en realidad se priva de muchas cosas, y yo muchas veces no asisto a ninguna cosa que me invitan, porque a la larga uno empieza a profanar aquello que debería ser más sagrado, como la función pastoral. Y ahí se ven tus pecados también, ¿no? Se ven tus propias limitaciones. Por eso, estas son decisiones litúrgicas que hacen bien a la comunidad, pero que la comunidad tiene que ver si tiene sentido para ella o no. Yo mañana puedo empezar a usar el alba, puedo usar la casulla, puedo usar todas estas cosas, si es que se realiza una correcta formación en cuanto a la educación litúrgica. Y así tenemos un poquito de, esto es lo más importante, hay más cosas, pero esto es lo más importante. Luego, bueno, está la mitra y otras cosas más que en realidad, para mí, al menos un poco de más. ¿Sí? Porque no cumple con el rol que tiene la vestidura de taparte a ti, sino que cuando ya uso báculo, ya uso la mitra, uso el talar o el alba, la casulla, entonces al final ya tengo tanta ropa encima que ya no es para taparme a mí y enfatizar en lo sagrado, sino que es netamente estético. Es para que yo sobresalga con la cantidad de ropa que tengo. Y creo que en ese sentido ya es demasiado. Y además que la tentación es grande de empezar a revestirse demasiado. Si a la larga, ¿quién no quiere brillar? ¿Quién no quiere ser el centro de todo? Y a los pastores no nos enseñan a trabajar con nuestras propias tentaciones, con nuestras propias ganas de figurar y todo eso. Entonces yo creo que ya mucha vestidura se puede transformar en un peligro, en donde ya es el pastor el que quiere brillar o el sacerdote, y ya no ejerce el verdadero sentido, que es tapar tu pecado, tapar tu guata, para que la gente no te vea a ti, sino que vea a Cristo. Aquí vemos las vestiduras en general. De este lado están las que usamos nosotros, al lado izquierdo. Acá está lo que usan los católicos en general, también algunos luteranos. Repito, no es que haya uno incorrecto o otro correcto. El alba es lo más tradicional y más antiguo. El talar viene más que nada de la iglesia luterana alemana. Pero uno puede usar cualquiera, porque lo importante es que cumpla el rol de revestir. Sí, la otra iglesia luterana en Chile usa alba, y en esa iglesia yo he usado también la casulla y todo, cuando hacía reemplazos en la iglesia de Robinson en Ñuñoa, que fui varias veces, entonces ahí usaban todas las cosas. ¿El befchen o corbatín de 2 tablas es propio de los luteranos? Sí. La gran diferencia es que los luteranos lo usamos así, separadito, y luego los reformados o calvinistas lo van a usar pegado, más pegado que esto. Dos juntos, para diferenciarse de los luteranos. Así que ahí uno ve de qué tradición es cada pastor. Si el pastor utiliza el befgen separado, significa que es luterano. Si lo usa junto,
significa que es calvinista. ¿Alguna duda? Muy bien, ¿qué les ha parecido? Muy interesante. Sí, muy interesante. Y, y sirve porque aclara mucho y uno entiende. Claro, claro. Vamos a tener siempre presente esto para que no nos olvidemos que todo esto siempre tiene un sentido. Y por eso es tan importante, al menos para mí es hasta emocionante, que casi todo lo que tenemos nosotros en la iglesia lo hacemos nosotros mismos. Que es una imagen de la comunidad, los paramentos, las estolas, todo eso lo hace la Renate, antes lo hacía otra gente, y que en cierto modo todo tiene algo que hablar de la comunidad. Los vitrales lo hizo la Selma también con ayuda de otras chiquillas, Hani que viene a arreglar siempre todas las semanas, o sea, la Berta que se encarga de las plantas, siempre hay alguien que le da vida a lo que hay en la iglesia, y eso es tan importante porque uno puede comprar todo, pero tiene un valor invaluable, valga la redundancia, cuando uno sabe que está el amor de las personas acá en la iglesia, y que cada uno aporta con lo que puede, con lo que sabe, con lo que quiere, y con su arte, tal como muy bien, y por eso puse esa cita al principio de Aarón, Dios habla de aquellos artesanos con dones para ello. Y yo soy convencido de que en la iglesia todos tenemos muchos dones. Y tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia, y cada uno con lo que sabe hacer. Y alguno sabrá hacer café nomás, y perfecto, que haga café, no importa si no es una competencia. Todos entregamos con amor lo que hacemos por la iglesia. El que limpia, el que ensucia, el que está, el que habla, el que no habla tanto, todos entregamos amor. Y es nuestra forma de vivir la fe. Y eso creo yo, al menos como pastor, que es muy emocionante. Al menos a mí todo me habla, todo me dice algo. La misma iglesia la construimos entre todos, entonces es algo tan especial que marca un precedente de revestimiento de Cristo para mí. Con nuestras fallas y falencias, por supuesto, pero que a la larga nos hablan de que vamos todos para el mismo lado, unidos en la diversidad. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cualquier duda que vaya saliendo con estas cosas, ustedes me la hacen o me la mandan, y así vamos viendo cómo respondemos a todas estas necesidades, porque recuerden, todo lo que hacemos en la iglesia, y especialmente en lo litúrgico, en el culto, tiene que tener sentido. Si no, perdemos esa posibilidad de vínculo con Dios. Antes de irnos, disculpen, una cosa que se me olvidó decir, que no es menor. ¿Qué pasa con las iglesias que no usan todo esto? Porque ¿Cómo cuál? como el 80% de la iglesia evangélica. Ah, bueno. Aquí hay lo que yo diría una deformación en cuanto a lo litúrgico. Y tal como a nosotros nos pasa como luteranos que en el siglo XVI se dejaron de hacer cosas hablando desde lo litúrgico para no parecerse a los católicos, en general hay, generalizando, por supuesto que no son todos los casos, hay una respuesta litúrgica contraria a la tradición católica especialmente, de parte de una buena porción de las iglesias evangélicas que se aleja de esa tradición litúrgica y de las vestimentas litúrgicas por lo que éstas han representado de forma negativa a lo largo de la historia, ¿no? Ustedes ya saben los casos de abuso, tanto de autoridad especialmente, como de otros tipos de abusos de parte de la iglesia, de las iglesias también. Entonces hay muchas iglesias que han
se han separado de la tradición litúrgica para no parecerse a aquellos que sí ejercen ciertos tipos de abusos, ¿ya? O para no parecerse a tal o cual denominación. Por eso en muchas iglesias ustedes van a encontrar a personas simplemente con terno y una corbata, que no es algo que sea malo, ¿ya? A mí me falta algo porque vengo de una tradición litúrgica, pero aquellos que no vienen de una tradición litúrgica no le van a encontrar mucho sentido tampoco, probablemente, o al menos no tan rápido, y por eso no es que esté malo, ¿sí? Simplemente no hay una necesidad para ello. Para mí sí la hay, pero si uno no creció con ese aprendizaje, es probable que no lo necesite o simplemente crezca sin ello. Dentro de mi visión totalmente personal, hay un bache ahí, hay algo que falta, porque se corre el peligro de que la autoridad pastoral se vaya un poco de las manos, pero a la larga siempre va a tener que ver con la tradición de una comunidad, y es esa comunidad la que a la larga va a tener que decidir qué elementos sagrados va a utilizar y cuáles va a dejar para ejercer su ritual a Dios. Solo para que lo tengan en cuenta. Y se me olvidó también decir que la iglesia ortodoxa también usa talar, Sí, o toga. Ellos usan el negro. sí. También como una respuesta a la distancia con el catolicismo romano. Sí, pero hay más cosas históricas en este caso de la iglesia ortodoxa. También el gorro que usan tiene una función media oculta en cuando eran perseguidos por los turcos. Hay toda una historia bien interesante, pero ahí ya nos vamos un poco del tema. ¿Sí? Bien, los invito entonces a tener un momento de oración y así nos encomendamos en las manos de Dios para todo lo que aún tenemos que vivir. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque nos das estos espacios para aprender de ti y de aquello que nos vincula, que nos remite, que nos moviliza hacia ti. Permite que todo esto que tenemos como dones tuyos, como regalos de conexión contigo, podamos utilizarlos siempre para bien de la fe. No para que las personas se crean más importantes, sino para que todos podamos llegar al vínculo contigo, a una experiencia de fe real, que nos haga bien, que sea sana y que sobre todo nos revista de Cristo, para que una vez que estemos con Cristo, estemos también siempre contigo por toda la eternidad, sin miedo, sin temor, confiados y unidos a tu resurrección. Permite que esa sea nuestra predicación y que cada vez que nos alejemos, que nos equivocamos o que nos ponemos demasiado orgullosos, que la misma comunidad que tú guías nos ayude a todos a volver al camino, a ponernos de acuerdo en el amor, a sostenernos y soportarnos en ese amor para el bien de la fe compartida, de la fe que nos da Cristo y la fe que nos lleva a la resurrección y a la vida eterna en comunión contigo. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra iglesia para que se haga siempre tu voluntad por sobre la nuestra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con aquella oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos míos, queridas mías, les mando un abrazo cariñoso y sigamos en contacto y siempre llenos del buen Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao.